nube. Listo. Ok, entonces empezaremos con la proyección. Vamos a seguir viendo lo que estábamos conversando, que era la parte de uniones, ¿no? Entonces vamos a recordar dónde nos habíamos quedado. A ver, vamos a parar la pantalla. ¿Dónde está? Mejor apago la pantalla. Ok, ahí está, mejor. Bien, entonces habíamos dicho, ¿no?, que existe esta tabla J25, ¿no? O tabla 1025 también, que existe en la propuesta de norma. Y acá lo que encontramos es que la resistencia de la soldadura, como había mencionado antes, está dada por el menor valor entre el material base y el material de aporte. ¿Ok? De los dos valores yo tomo el menor valor y con ese valor es que diseñamos la soldadura. ¿Ok? Todos los electrodos que son compatibles podemos tenerlos en esta tabla, ¿no? Son recomendaciones que da la norma americana, pero adaptadas a la norma peruana. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, lo que tenemos es una plancha de 3/8 y encima está montado un ángulo de 250 por 2 por 5/16. ¿Ok? Entonces, acá yo puedo hacer un corte de esto. ¿Ok? Si hiciera un corte de esto, voy a hacer un corte por acá. ¿Ok? Entonces, si yo hago un corte por ahí, un corte QQ, entonces lo que yo vería en ese corte es, voy a ver la plancha. Ok, voy a ver la plancha ahí. Y encima de la plancha tengo el ángulo. Así. Ese es lo que sería QQ. Y la soldadura la tengo acá a los costados, ¿no? Por aquí y por acá. Ok, entonces, si ustedes observan bien, ¿no?, solamente un lado de la soldadura es el que está conectado. ¿Ok? Un lado del ángulo es el que está conectado. ¿Ok? Acá, yo tengo un lado del ángulo conectado. ¿Ok? Y entonces, en este caso, lo que queremos saber es si esta soldadura pudiese resistir, ¿no?, 1700 kips. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar primero cómo debería de ser la soldadura. Entonces, acá yo observo, tengo una plancha de 3/8 y tengo el ángulo que es de 2,5 por 2 por 5/16. Eso quiere decir, esto tiene 3/8 de espesor y esto tiene 5/16 de espesor. Entre los dos valores, ¿no?, que si los pongo en números, esto sería 0.375 y este sería 0.3125. El valor mínimo de los dos es 0.3125. Con 0.3125 voy a la tabla J24, ¿ok?, de la norma, donde aparecen los valores de
el tamaño mínimo del filete. Entonces, en el tamaño mínimo del filete, si yo entro con los 5/16, ¿ok? Voy a encontrar que el SW mínimo, es decir, por acá, parece que tengo esa tabla, acá. Entonces tengo 5/16, eso quiere decir que estaría por acá, en este rango, y yo tendría 3/16 como valor mínimo, ¿ok? Eso es lo que voy a encontrar. Entonces ahí tendría 3/16 como mínimo. Como valor máximo tengo el espesor o el espesor menos un 16. Eso depende. El espesor es si yo tengo un valor que es menor o igual que un cuarto. Y el espesor menos un 16 si tengo un valor de espesor T mayor que un cuarto. Mi espesor T es de 5/16. 5/16 cae en la segunda fórmula, ¿ok? Entonces mi tamaño máximo sería 5/16 menos un 16, son 4/16, que es un cuarto. Entonces, mi tamaño de soldadura podría ser 3/16 y debería de ser menor o igual que un cuarto. Entonces, es opción del diseñador escoger un valor dentro de este rango, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger un cuarto de pulgada. Si escojo un cuarto de pulgada, entonces yo voy a decir mi soldadura, que acá le estamos viendo, ¿ok? El triangulito. El lado va a ser un cuarto, el otro lado va a ser un cuarto, y el plano de la garganta, que por ahí también se podría romper, digo que es 0.707 de un cuarto, o sea, 0.177 de pulgada. Este 0.177 es la inclinada, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Todos me han seguido? Ok. No hay respuesta, entonces supongo que nadie está fuera del entendimiento de esto, que es bastante simple. Entonces, otra cosa que debo tener en cuenta es que si yo tengo la carga debe estar en el centroide de la plancha, así como en el centroide del elemento, se lo debe pasar de uno a otro, ¿ok? Entonces, a la hora que yo tengo mi tamaño de soldadura, yo ya tengo las áreas, ¿no? Entonces lo que hacemos es, voy a usar 1 pulgada de soldadura para poder hallar la resistencia. Entonces, la primera fórmula dice que es la resistencia en la soldadura. Yo tengo un electrodo, entonces, o he escogido un electrodo, si ustedes ven acá la tabla, ¿ok? Acá figura el E70XX, ¿ok? Dentro de los electrodos, que califica como un acero que va a funcionar bien con un metal base de A36, ¿ok? Entonces, yo voy a escoger el FX de 70 KSI, que corresponde al E70XX. Ok, entonces mi resistencia de esa pulgada de soldadura sería un Φ-RN es igual a un Φ, según la tabla J25, el FW por el área W. Entonces yo tendría, el Φ vale 0.75, el FW, según la tabla, si ustedes recuerdan, al final de la clase anterior dijimos, la soldadura de filete aparece y te dice cuando tú tienes una solicitación de corte, en la soldadura tienes 0.75 como Φ, 0.6 del esfuerzo de
del electrodo como valor de FNW y las áreas como ya hemos visto. Entonces, yo tengo acá el Phi 0,75, el FW 0,6 de 70 y el AW yo puedo tomar que es el área que tengo en contacto de soldadura, que sería o bien este lado, o bien este lado, o bien el plano inclinado. Entonces acá yo voy a tomar el SW por 1. Como yo estoy jalando por un lado y por el otro lado también estoy jalando, entonces esto está sujeto a corte. ¿Ok? Al estar sujeto a corte, yo digo, por corte sería el 0,75 de 0,6 de 70 por 1. ¿Ok? Eso me daría como resultado 7,87 kip cada pulgada. Y en el área de corte de la garganta, o sea, si se cortase esta área de la garganta, yo tendría el Phi por el FW por el AW. Ahí yo tendría que usar el espesor inclinado, ¿ok? O sea, el 0,707 de SW. Yo acá tendría entonces 0,75 por 0,6 por 70 por 0,177 por 1. Eso me daría 5,57 kip por pulgada. De los dos valores, yo tendría que tomar el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? El 5,575 que vamos a aproximar a 5,57, 5,58. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿eso resiste 1700? Todavía no hemos visto el J4. Entonces, en el J4, ¿no? Voy a salir de acá. Vamos a mirar la norma. Esta es la norma, capítulo J, ítem J4. Entonces dice, zonas afectadas o elementos afectados de miembros conectados. ¿Ok? O sea, la afectación de los miembros conectados. Y acá aparece, ¿no?, que todos los efectos que se pueden dar por conexión en los elementos. ¿Ok? Pero no estás hablando de la soldadura, estás hablando del área de contacto que tiene el elemento. Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo que en el caso de que yo tuviese que el elemento se está traccionando, ¿ok? Entonces yo tendría que el Phi por Rn en tracción estaría dada por el Phi por Rn, siendo un Phi de 0,9, el Rn, el Fy por el área geométrica, o si se estuviera rompiendo, sería por el esfuerzo de rotura por el área efectiva. Eso es lo que nos dice. Y el área efectiva se define como el área que esté en contacto. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo el caso del corte, en el caso del corte se dice, hay una afluencia por corte, que sería 0,6 de Fy por el área geométrica en corte, con un Phi de 1. ¿Okay? Ese es un caso. El otro caso es una rotura por corte. En ese caso es 0,6 del FU por el área neta en corte. ¿Okay? Entonces, el área neta en corte se considera, en el caso de la soldadura, igual al área efectiva. ¿Okay? Eso me va a dar 0,75 con Phi. ¿Okay? Acá mismo van a encontrar que hay otro efecto, que es el efecto del bloque de corte. Ese efecto se da cuando yo tengo pernos, más que todo. Cuando yo tengo pernos, lo que ocurre, ¿no?, en general, ¿no?, es lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está eso?
Eso está acá. Cuando yo tengo pernos, ¿no? Yo lo que puedo tener es que en un lado tengo a mi plancha, ¿no? Que está conectada con otra plancha, ¿ok? Pero acá, por ejemplo, yo tengo un par de pernos, ¿ok? Y en la otra plancha la voy a poner en otro color, ¿ok? En otra plancha yo tengo que mis pernos están así, por ejemplo, ¿ok? Entonces, yo puedo estar aplicando una tracción, y al aplicar una tracción, entonces, sobre esta área, yo voy a desarrollar el bloque de corte. El bloque de corte es el que yo tendría en esta zona, fíjense. ¿Ok? O sea, esto se podría cortar así. Entonces se podría cortar así. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que yo tengo, en este caso, ¿no? Que desde aquí, todo lo que he puesto en verde es lo que le llamamos bloque de corte. ¿Ok? Y ese bloque de corte, a la hora de que yo tomo la superficie que se está cortando, ¿ok? Yo tengo un área geométrica que va a estar traccionada, ¿ok? O sea, que sería esta, ¿no? Esto es lo que estuviera en tracción. Y, y en corte tengo todo este lado, ¿ok? Todo este lado va a estar cortándose, ¿ok? Entonces, acá yo tengo que descontar el área de estos orificios. Por eso es que se habla de área geométrica y área en tracción. El área geométrica, ¿no? Se supone que va a fallar, ¿no? Cuando yo esté con un corte. O sea, esto se refiere al celeste. Mientras que el de tracción, acá lo he puesto del mismo color, voy a ponerlo en verde, ¿ok? El de tracción podría estar por este lado, ¿ok? El de tracción entonces se referiría al lado vertical, ¿ok? Entonces acá tengo un lado está en tracción y este otro lado está en corte. Entonces tengo que descontar esos orificios que tengo ahí, ¿ok? Bien, por otro lado, también habría para el caso de compresión, ¿ok? El L sobre R menor que 25, el phi vale 0,9, ¿ok? El LR sobre mayor que 25 usa el capítulo E, me dice. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice el capítulo J4, o el ítem J4, ¿ok? Eso es lo que nos dice, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar esto y voy a regresar ahora a mi proyección. ¿Dónde está? Bye. Ok, por acá está, acá. Bien, entonces voy a seguir proyectando. ¿Para qué? Si yo tengo el J4, entonces, acá yo voy a tener que tengo una acción de corte. En la acción de corte, yo tengo las dos fórmulas de corte, las he dejado acá, ¿no? Tengo una fluencia por corte y tengo una rotura por corte, ¿no? Entonces, en estas soldaduras yo voy a tener corte, ¿ok? En esta soldadura de acá yo tendría tracción, pero ¿qué me dice la norma? Que la desprecie, ¿ok? Eso es lo que me dice la norma. Tú puedes despreciar esta resistencia, ¿ok? Entonces solamente estoy considerando las paralelas a la aplicación de la carga. Entonces acá yo tengo
El phi por Rn en fluencia sería, el phi vale 1, y la resistencia sería el 0,6 de 36 por el área que esté en contacto, ¿ok? Con mi elemento, el área que esto está soldándose, con mi elemento. ¿Qué área es? 1/4 por 1, ¿ok? Esa es mi área. Esto me da 5.4 kip por pulgada. Y la segunda opción es la rotura por corte. La rotura por corte es, el phi es 0,75 y este es 0,6 de 58. Recuerden que están trabajando con el material base, ¿ok? Por 1/4 y por 1. Me da 6,52. De los dos valores, igualmente tomo el valor menor, sería 5.4. Finalmente, yo tengo, este análisis de acá había sacado 5,58. O sea, esa es la soldadura. Y de este análisis de acá del material base, estoy sacando 5.4. Eso quiere decir que la resistencia de la soldadura es el menor valor entre 5.4, que en este caso es el material base, y 5.58, que es la resistencia de la soldadura en sí. Entre los dos, ¿cuál es el más chiquito? 5.4. Entonces, este va a ser mi valor de resistencia de soldadura. ¿Ok? Entonces, ahí también aparece otro punto, ¿no? El otro punto es que yo tengo ahora que determinar cuánto es esta longitud, ¿ok? Dentro de la soldadura, ¿ok? Entonces, a eso, ¿no? Hacemos lo siguiente, ¿no? Yo voy a tomar un caso de longitudes iguales, ¿ok? Entonces digo, LW y LW van a ser iguales. Eso quiere decir que este listón, al aplicarse la tracción, va a reaccionar acá con un phi Rn LW y por este lado con otro phi Rn LW. Eso quiere decir que PU es igual a 2 phi Rn LW, ¿no? Al tener un equilibrio, ¿no? Porque yo tendría PU menos 2 phi LW es igual a 0. Si los igualo, tengo esto. Eso quiere decir que yo podría despejar, como sé cuánto vale phi por Rn, para 1 pulgada, eso vale 5,4, ¿ok? Como yo tengo dos listones que resisten 5,4 por LW, me daría los 170, ¿ok? Que habíamos dicho, ¿ok? Entonces, ahí yo tendría 15 pulgadas de soldadura, ¿ok? Para los 170 kip, ¿ok? Entonces, yo tendría 15 pulgadas y 15 pulgadas, ¿ok? Entonces, yo podría poner en este lado, ¿ok? En el lado perpendicular, el tamaño mínimo de soldadura, que el tamaño mínimo de soldadura es 2 veces el SW, ¿ok? El SW para nosotros era 1/4. 2 por 1/4 me da media pulgada. Eso es lo que estoy poniendo acá, ¿ok? Como tamaño mínimo. Y este LW me ha salido 1574. 1574 no es un número ingenieril. 1574 es un valor numérico. Nadie te va a soldar 1574. No se puede medir. Te van a soldar 16 centímetros de soldadura. ¿Ok? Entonces, en realidad yo voy a tener 16 centímetros. Entonces, esto es lo que sería un esquema, ¿no? Visual de esto. Pero en el plano yo lo que voy a colocar es, tengo los dos, la plancha y encima montada el ángulo, ¿no? Y lo que yo voy a señalar es, en este caso, o bien señalo con dos flechas, ¿ok?
y digo, este es un cuarto, es el SW, y media pulgada es la longitud de la soldadura, ¿ok? Entonces, eso lo señalamos, lo vamos a ver acá con la simbología de la soldadura. Entonces, la soldadura yo la puedo indicar usando estos símbolos, ¿ok? Se pone una línea, ¿ok? Horizontal. Lo que está acá abajo es el lado de la flecha, ¿ok? Y lo que está acá arriba es el otro lado de la flecha, ¿ok? O sea, al otro lado, vamos a decir. Acá pongo el tipo de geometría que estoy usando. Acá por eso puse un triangulito, porque era filete, ¿ok? Voy a tener el tamaño de la soldadura, ¿ok? Que poner, eso se pone aquí, antes del triangulito, y la longitud de la soldadura se pone después del triangulito. Acá estoy considerando que voy a poner un triangulito, ¿ok? Y si yo hago una soldadura con espaciamiento, entonces pongo una rayita y pongo el espaciamiento, ¿ok? Si yo todo lo sueldo en sitio, o sea, lo voy a soldar en obra, pongo esta bandera, ¿ok? Si yo no pongo la bandera, quiere decir que yo lo puedo hacer en el taller, ¿ok? Si yo pongo este círculo, significa que yo voy a soldar a todo alrededor. Eso quiere decir que ya no necesito especificar las longitudes, ¿ok? En la cola de la flecha se coloca información del material, del electrodo. Generalmente no se usa esta parte, a menos que ustedes necesiten una condición especial, ¿ok? Entonces ahí sí coloco electrodo E70, ¿no? U otro electrodo, ¿no? Que necesita tal temperatura constante. ¿Por qué? Porque estoy soldando de repente en un lugar que está dentro de un muelle, ¿no? Entonces ahí los que van a soldar van a ser buzos, se van a meter a soldar algún muelle, algún elemento estructural de reemplazo, ¿ok? Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿no? Estas son los diferentes tipos de junta. Ahorita estamos viendo esta junta, la junta traslapada, ¿ok? Hay la llamada junta a tope, ¿ok? Que hay que preparar los biseles porque este usa canalado. Hay la soldadura que tengo envoltoria, vamos a llamarla así. Hay la unión de filete, ¿ok? Hay la unión de esquina, ¿ok? Entonces, son algunos de los diseños de unión que se pueden usar, ¿no? En las soldaduras. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Simplemente habíamos llegado acá. Estaba explicando que, ok, esto es lo que me sale en esquema, pero si yo uso la simbología de la soldadura, pongo la flecha, este es el lado de la flecha, ¿ok? Esta horizontal significa este es el lado que indico, y el otro lado, o sea, sería este lado, ¿ok? Acá yo tengo el lado que indico, y el otro lado es este, ¿ok? Entonces, el lado que estoy indicando tiene un SW de un cuarto, ¿ok? Ese es el que se pone primero. Se pone el símbolo en este lado que estoy indicando, y como al otro lado va a ir lo mismo, entonces pongo al otro lado también el triangulito, ¿ok? Eso quiere decir, se suelda acá, pero también se suelda al otro lado, ¿ok? Entonces, ¿cuánto se suelda? LW. Entonces acá se pone 16. Entonces, este es el tamaño de la soldadura y esta es la longitud de la soldadura, ¿ok? Entonces, esto es lo que ve en el plano. No va esto. No se pone un esquema así con el chorreado. No, 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 eso no va. Esto es lo que va en el plano, ¿ok? Entonces acá también yo he puesto una flecha donde indico que hay dos soldaduras mínimas de un cuarto
con una longitud de media pulgada. Eso está acá, ¿ok? Eso es lo que ve en el plano, ¿ok? Entonces, con esta longitud de 16 pulgadas, yo lograría que eso resista, ¿ok? Sin embargo, ¿ok? Yo tengo también lo que se llama la soldadura balanceada, ¿ok? Entonces, acá estoy mostrando el procedimiento que se debe de hacer, no para el caso de longitudes iguales, sino para el caso en que yo quiera esta longitud sea diferente de esta longitud, ¿ok? En ese caso yo voy a necesitar más información. Por ejemplo, yo tengo mi ángulo, ¿ok? Que es de 2,5, ¿ok? Este lado es el lado de 2,5, ¿no? Y el otro lado, se había dicho que era de, ¿dónde estaba? Por acá lo puse. El otro era de 5, 2,5 por 2 por 5,16. ¿Ok? Entonces, en este caso yo digo, este es mi lado de 2, ¿ok? Y este es mi lado de 2,5. Este lado está reposando sobre las 8 pulgadas, ¿ok? Y a la hora que yo haga la transferencia, ¿no? La carga va a estar aplicada en el centroide. Y a la hora que haga la transferencia, la carga va a estar aplicada en el centroide de esto. Eso quiere decir que yo debería de colocar mi ángulo de manera que esté coincidente con el centroide de la plancha, ¿no? Lo debería de ubicar ahí, ¿ok? Sin embargo, ¿en dónde está el centroide? ¿No? Entonces, yo puedo irme a una tabla, ¿ok? Me voy a una tabla de perfiles, ¿no? Yo tenía la tabla de perfiles como esta. Ahí está la tabla de perfiles, ¿no? Ustedes pueden hacer lo mismo. Y acá, en este caso, yo tengo que ir a la pestaña de ángulos solos, ¿ok? Y acá tengo todos los ángulos. Y voy a buscar el ángulo que se está hablando ahí, de 2,5 por 2 por 5,16, dice, ¿no? Entonces, me parece que por acá está. Estas son de 3, 2,5. Este es de 2,5 por 2,5. Pero 2,5 por 2. 2,5 por 2 por 5,16. Okay, acá está. Entonces, ahí lo que yo debería de mirar es esta cantidad, el I-bar. ¿Okay? El I-bar es 0.803. ¿Okay? Entonces acá yo he puesto 0.803. ¿Okay? Ese es el I-bar. Y el X, ¿no? En ese caso, yo voy a tener un X, el X es centroide. ¿Okay? Lo puedo sacar, ¿no? ¿Cuánto me está saliendo? 0.555, dice, ¿no? ¿Ok? Entonces voy a buscar el X bar, ¿ok? Acá me dice 0.555. ¿Ok? Entonces, esas dos cantidades que me dan la posición del centroide, el centroide en Y, el centroide en X, ¿ok? Yo lo tengo que localizar aquí, ¿ok? Entonces acá yo tengo, esto está a una altura de 0.803, según la tabla, ¿ok? 0.803.
de acuerdo a la tabla. Ahí está esa cantidad. Y respecto del lado de acá está 0.555. ¿Ok? Entonces, ahí está el centroide del ángulo. Y en el caso de la plancha, ¿no? Esto, yo sé que este de acá tiene que estar centrado, ¿no? O sea, este punto de acá debería estar centrado con el centroide de la plancha, ¿ok? Y ese centroide de la plancha, ¿no? Al tener la coincidencia, ¿no? Yo sé que el ángulo está a 0.55 de ese centroide, ¿no? Entonces yo voy a poder dibujar esto, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Gracias a estas cantidades, yo voy a poder aplicar, ¿no? Mi equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que según mi aplicación, ¿ok? O sea, mirando esto, ¿no? Yo sé que esta carga va a estar centrada en el centroide de este ángulo. Y ese centroide, ¿no? En esta dirección va a estar a 0.55 de este lado, ¿ok? Entonces, yo tengo, si este es el phi por Rn por L2, ¿ok? Vamos a llamarle a esto L2. Y este es esto me va a producir un phi por Rn por L1. Entonces yo tengo un equilibrio, ¿no? Aplico PU en el centroide, ¿ok? Aquí en este punto, y estos listones están reaccionando con P1 y con P2, que son diferentes. Entonces yo digo, acá el P2 es phi Rn por L2 y el P1 es phi Rn por L1. Entonces, al plantear el equilibrio, debe dar 0, yo tendría phi Rn por L1 más phi Rn por L2 menos Pu es igual a 0. Entonces, phi Rn L1 más phi Rn L2 es 170. ¿Okay? Siendo el Pu 170. Esa es mi ecuación 1. Mi segunda ecuación sería, voy a tomar momentos con respecto del L1. ¿Ok? Entonces, con respecto del L1 yo tendría que el Pu, ¿no? Menos Pu está formando un momento cuando tiene la palanca de 0.55. Ahí está el centroide, ¿no? ¿Okay? Ahí es la distancia del centroide. ¿Okay? Más el phi Rn por L2 por esta distancia. Esa distancia es las 2 pulgadas. ¿Ok? En ese caso. Ah, no, perdón. Estoy viéndolo en planta, ¿no? Entonces sería 2 pulgadas y media, ¿no? ¿Ok? Entonces yo tendría 2.5 acá. Y eso es igual a 0. Si se dan cuenta, puedo despejar L2 de aquí. Si yo reemplazo todo, ¿ok? Entonces yo tendría que L2, ¿no? En ese caso, yo tendría phi Rn vale 5.4 de L2 por 2.5 igual a 170 por 0.55, ¿ok? Eh, saco L2, 6.988. Eso quiere decir L2 vale 7 pulgadas, ¿ok? De ahí entonces, ¿cuánto vale L1? Este L2 lo coloco aquí, en la ecuación 1. Yo tendría 5.4 por L1 más 5.4 por L2. Esto es 698 o es 7 pulgadas, ¿ok? Igual a 170. Y de acá despejo y saco 24.49. Entonces yo puedo decir, este es 24,5 pulgadas, ¿ok? Entonces he sacado las dos longitudes y las dos longitudes están equilibradas de manera que sus centroides de cada uno de ellos, ¿no?
van a estar coincidentes, ¿no? Y que la ubicación, fíjense cuán importante es la ubicación de mi ángulo, ¿ok? Depende de dónde está el centroide de ese ángulo, ¿ok? A eso se le llama la soldadura balanceada. Entonces, yo tengo por acá, por ejemplo, he sacado 7 pulgadas, ¿no? Yo pude haber dicho, he sacado 8, en el lugar de 7 pongo 8, se me ocurre. Acá en el lugar de 24 podría poner 25, ¿ok? Estaría bien, ¿ok? Acá pongo los mínimos, ¿ok? Y esto ha salido del cálculo. Pero en el plano, nuevamente, en el plano yo señalo, acá pongo la flecha, esa flecha tiene 1/4 de pulgada de tamaño y tiene una longitud de 8, ¿ok? Y acá, este otro de aquí tiene 1/4 de pulgada y una longitud de 24,5. Y estos listones que están aquí y acá, como se ha señalado acá, tienen 1/4 de pulgada y media pulgada de longitud, ¿ok? Entonces, mi conexión es una conexión balanceada en este caso, ¿ok? Entonces, he llegado a eso en este caso. Bien. ¿Una pregunta de eso? Vamos a ver, entonces. Voy a tomar lista en este instante. Dejo de compartir. Me pueden ir preguntando alguna cosa, alguna duda que tengan. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces acá yo tendría... Para ver, funcionó. Qué bueno. Vamos a registrar entonces la asistencia. Hoy día estamos viendo uniones soldadas. ¿Ok? Y voy a hablar también de pernos. ¿Ok? Acá, entonces, vamos a ver. Me van respondiendo los que están presentes, por supuesto. Déjenme ver acá, vamos a poner el chat porque algunos de ustedes contestan en el chat, mejor. Bien. Bien. Entonces, por favor, me contestan. Ampuero Inga. Presente, ingeniero. Buenos días. Muy buenos días. Anchaigua Concha. Anchaigua Concha. No está. Arena Cubas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Armestar Castro. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Barrios Arroyo. Barrios Arroyo. Cabrera Conicia. Sí, presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cabrera Moquillaza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Campos Choquehuanca. Campos Choquehuanca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cacho Cruz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chávez Romero. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Cosío Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espinosa Menes. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Espíritu Silvestre. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días.
Franco Alba. Franco Alba. Galindo Galarreta. Galindo Galarreta. Inostroza González. Presente Inostroza, ingeniero, buenos días. Buenos días. Justiniano Buiza. Presente, ingeniero, buenos Buiza. días. Buenos días. León Gutiérrez. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días. Lucano Alarco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Machaca Flores. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Maldonado de la Torre. Presente. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Montenegro Martínez. Montenegro Martínez. More Sauñe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Núñez Montañez. Núñez Montañez. Ortiz Medrano. Ortiz Medrano. Paitán Mala. Presente, ingeniero. Buenos días. Picoy Maximiliano. Picoy Maximiliano. Reyes Barba. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ríos Cáceres. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rivera Mirabal. Rivera Mirabal. Rodríguez Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Salinas Villar. Salinas Villar. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Salinas Villar. Sánchez Oré. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sevillanos. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Soria Pimentel. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Turín Mesa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a todos los que me han contestado. Voy a llamar a los que no me contestaron nuevamente. Anchaywa Concha. Barrios Arroyo. Franco Alba. Galindo Galarreta. Montenegro Martínez. Núñez Montañez. Ortiz Medrano. Presente, ingeniero, disculpe. Profesor, buenos días. Franco Alba, presente. Ok. Ortiz Medrano parece que está dupleteando. Ortiz Medrano. Picoy Maximiliano. Picoy Maximiliano. Y Salinas Villar. Ok. Entonces, tengo 9, aparentemente. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 que han faltado. Ok. Entonces, esperemos que no sea por el COVID. Dios quiera. Para ver, chequeamos que haya grabado. Sí, grabó. Qué bueno. Ok. Entonces, permítame nuevamente compartir la pantalla, ¿no? Algunos de ustedes están con celular también, ¿no? Están con las dos cosas.
¿no? Por eso tengo 33 alumnos, pero hay 2, claro, está bien. Sí, estamos completos. Bien, voy a compartir nuevamente. Entonces, estábamos diciendo que esto es lo que aparecería en un plano, ¿no? Para este ejemplo de lo que sería la soldadura balanceada. ¿Okay? Entonces, esto ya lo habíamos visto. Cuando hablamos de uniones, entonces, yo tengo la unión que puedo tener, estos son algunos ejemplos de cómo dibujar lo que, esto es en la realidad y esto es lo que va en el plano, ¿ok? Entonces acá en la realidad yo tengo una soldadura de canal, ¿ok? Pero en el plano yo solamente lo dibujo así y digo que tengo una soldadura de canal. Tendría que poner la longitud, perdón, el tamaño de la soldadura y la longitud en el otro caso. ¿Okay? Puedo poner también el ángulo en la parte baja. ¿Okay? Acá, por ejemplo, tengo el filete, ¿no? Este filete que viene por aquí y viene por allá. Entonces, en el plano, yo pongo la unión, señalo con la flecha, ¿no? Y yo sé que el tamaño es media, ¿okay? Entonces es media aquí y también es media al otro lado, ¿ok? Usualmente ya este media lo podemos obviar, ¿ok? Se sobreentiende que si yo pongo en un lado y en el otro lado, ya está. Ya estoy señalando cuánto es. ¿Okay? Entonces, también hay la soldadura de penetración, ¿ok? O a tope, ¿no? Entonces, yo tengo que a tope, yo puedo tener estos biseles, ¿no? ¿Ok? Y estos biseles, entonces, estos biseles es lo que llamamos la soldadura precalificada, ¿no? En la norma americana podemos encontrar una sección, ¿ok? Una sección que les da, ¿no? Todo todas las secciones, ¿no? De posibles que hay en unión de plancha. Ya está en tablas esta soldadura, ¿ok? Cuando se trata de soldadura de penetración parcial y penetración total, ¿ok? Entonces uno entra a unas tablas donde tienes los espesores de ambos lados y te da toda la soldadura. ¿Okay? Bien, vamos a ver qué es lo que pasaría si yo tengo una unión, ¿no? Entre un perfil de columna, que voy a decir que es un perfil tipo cajón, o sea, un cajón rectangular, columna, ¿ok? Y yo proyecto unas planchas, ¿ok? Para conectar con la viga, ¿ok? Entonces, siempre recuerden, lo que yo tengo que imaginarme muchas cosas cuando yo hago la unión, ¿ok? Acá la unión la estoy haciendo para un pórtico OMF. Esta sería la unión en un pórtico OMF. Entonces, si lo graficamos por acá un poco más explícitamente, ¿okay? Yo puedo tener un pórtico. Imaginemos que este es mi pórtico, que tengo un pórtico así, ¿no? De varios pisos. ¿Okay? Voy a decir, este es mi pórtico, es un pórtico ordinario, y la unión que yo quiero, ¿no? Diseñar es esta unión. ¿Okay? Eso es lo que estoy viendo acá. ¿Okay? Entonces, este es, voy a decir que este es el detalle X,
y este es el detalle X. Okay. Entonces, este detalle X, acá yo tendría el eje, ese eje que yo muestro ahí, es el eje del análisis estructural, ¿no? Okay. Esto que está aquí, y que también estaría por aquí, es el eje del análisis estructural, es lo que yo estoy viendo acá, ¿no? ¿Por qué? Estas líneas son los ejes, ¿ok? Pero a la hora de hacer una conexión, o a la hora de hacer un detalle, ¿no? Para dibujarlo dentro de un plano, yo no necesito los ejes, yo lo que necesito es el tamaño de la sección para poder detallar, ¿no? ¿Okay? Entonces, en base a ese detalle, yo hago y muestro, ¿no? Cómo es que estoy uniendo esos perfiles. Bien, entonces aquí observemos, ¿no? Primero, esta columna es un cajón y esta viga es una sección en forma de H. ¿Okay? Entonces, acá yo tengo la línea de la columna, acá yo tengo la línea de la viga, ¿no? Y como la sección es un cajón, ¿okay? Es muy difícil, ¿no? Hacer la continuidad interna, ¿no? Se hace, ¿no? Pero lo que más hacen es hacer una continuidad externa, es decir, a esta altura yo le puedo poner una plancha, ¿no? Para engrosar esta zona, ¿ok? Y evitar que a la hora que venga esta compresión vaya a pandear localmente esto de acá, ¿ok? O sea, que no me salga un chinchón acá, ¿ok? Pero si hemos diseñado bien, no vamos a tener problemas de eso. Entonces voy a imaginarme que dentro de esta sección, ¿ok? O sea, a la hora que yo veo solamente mi detalle X, ¿ok? Voy a ponerlo acá. Voy a dibujar acá mi detalle X. En mi detalle X voy a tomar los ejes, ¿no? Que tengo ahí. ¿Okay? Entonces, acá están los ejes. El eje de la columna, el eje de la viga, ¿ok? Y voy a suponer de que tengo ciertos niveles de carga que vienen de la viga, ¿ok? Entonces, voy a suponer en mi viga, yo voy a tener un cortante que es de 30 kip, y voy a tener un momento que es de 1200 kip por pulgada. ¿Ok? Esas van a ser mis cargas. ¿Eso de dónde está saliendo? De mi análisis estructural, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿esto por qué? Porque en un pórtico como estos, yo voy a tener unas secuencias de carga, ¿no es cierto? Yo voy a tener ciertas cargas en mi pórtico, ¿no? Y esas cargas sobre la viga me producen este corte y este momento, ¿no? E incluso yo podría tener cierto nivel de carga axial. ¿Sí? Bueno, entonces, este corte yo voy a asignarlo, que el corte va a ser tomado por la alma de la sección. Entonces, a la hora que el corte es tomado por el alma de la sección, significa que yo tengo que transferir el corte del alma a la columna. Entonces, acá yo estoy colocando unos ángulos que están en color rojo, ¿ok? Que sirve como un clip, ¿ok?
Entonces, el alma la voy a agarrar con estos ángulos. ¿Okay? Por supuesto, cada uno de estos ángulos va a tener un phi Rn, ¿ok? Por cierta longitud. ¿Qué longitud? La longitud pues que tengo acá de los ángulos. Entonces, cuando nosotros veamos corte, vamos a ver que el corte del alma resistente, ¿ok? Es el que va a influir, al igual que el corte de demanda, para que yo dimensione el ángulo, ¿ok? Y por el otro lado, yo tengo el momento, ¿ok? Acá tengo un momento de 1200 kip por pulgada. Ese momento es igual a un par de fuerzas, ¿no? Yo tengo un par de fuerzas que serían, si mi peralte de esta viga es 20 pulgadas, imaginemos, ¿ok? Entonces yo tendría, este peralte va a dividir al momento para tener ¿qué? Tener la fuerza, el par de fuerza. Esto de aquí es igual a este par de fuerzas. Cada fuerza es 1200 sobre 20, ¿ok? Entonces, con esas fuerzas, ¿yo qué voy a diseñar? Yo voy a diseñar la tracción que tengo. ¿Ok? Entonces, la tracción que tengo sobre la plancha proyectada. ¿Ok? Entonces, voy a tener la plancha que yo proyecte desde la columna. ¿Ok? La voy a soldar únicamente con soldadura en tracción. ¿Ok? Eso quiere decir que yo tengo que ver, ¿ok? ¿Cuánto es lo que puede resistir estos listones de soldadura? ¿Ok? Que en ese caso, si imaginemos, si yo tuviese que esta carga de acá, ¿ok? Acá yo tengo, elimino un 0, elimino el otro 0, tengo 120 entre 2, que es 60. O sea, sería 60 aquí y 60 acá. ¿Ok? Eso quiere decir que sobre una plancha que esté en tracción, ¿ok? Yo transmitiría 60 kips traccionando, pero ese 60 kips traccionando va a ser tomado por las soldaduras longitudinales, ¿ok? Pero esa es la soldadura que tengo acá, en la transmisión del ángulo, perdón, del ala a la plancha proyectada. Pero en la plancha proyectada, al final de la plancha proyectada, yo tengo que esta tracción, ¿ok? Podría despreciarla o yo podría considerarla. En este caso yo la podría considerar. Entonces, eso quiere decir que acá yo tengo mi soldadura que debería de resistir más de 60 kips, ¿ok? Y la voy a soldar solamente por arriba, ¿ok? Porque por abajo no puedo. Abajo está el perfil, ¿ok? Entonces solamente la voy a soldar por arriba. Entonces, estas dos soldaduras longitudinales más esta soldadura en tracción es la que me va a resistir mi demanda de 60 kips. ¿Que proviene de dónde? Proviene del momento. ¿Ok? Entonces, cuando veamos pórticos, vamos a regresar a esta parte. Vamos a desarrollar un poco más en específico eso que les he mostrado ahorita. Bien. Sobre soldaduras, ¿alguna pregunta, por favor? Ok, si no hay preguntas, entonces yo voy a preguntar, ¿ok? Antes de empezar. Entonces, señor Sevillanos. Entonces, Sevillanos. Señor Sevillanos, dígame usted, ¿cómo debería de calcular la longitud máxima de una soldadura?
Alexis Sevillanos Pacheco. Sí, Dígame, ¿cómo calculo la longitud máxima de una soldadura? tendría que considerar la resistencia al corte, ingeniero. Vuelvo a repetir. ¿Cómo calculo la longitud máxima de una soldadura? Ok. Entonces, no me lo contesta. Señor Eric More. Señor Eric More. Sí, ingeniero. La misma pregunta. ¿Cómo calculo la longitud máxima de una soldadura? Repartiendo el corte que está incidiendo en la estructura. No, la contesto yo mismo. Si yo digo que tengo una longitud máxima, eso quiere decir que estaría usando el tamaño máximo. Si yo tengo el tamaño máximo es función de los dos espesores que estoy conectando. Voy a tomar el menor espesor de los dos y con eso, si es mayor que un cuarto o es menor que un cuarto, me voy a dar cuenta cuál de las dos alternativas uso. Y con eso voy a poder sacar el tamaño de la soldadura y con eso voy a poder sacar la longitud máxima de soldadura. ¿Ok? Bien, esa es la respuesta. Ok, otra pregunta. Entonces, si yo tuviese una unión como la que he mostrado en el ejemplo, ¿no? A ver, señorita Soria. Señorita Soria, entonces, si yo tuviese un ejemplo similar, no un ángulo, sino dos planchas, ¿ok? Y en esas planchas yo estaría jalándolas, las dos planchas, ¿ok? Una para el otro lado, una para la derecha y la otra para la izquierda, y las dos, una montada en contra de la otra, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la forma más simple de poder hallar la longitud de la soldadura si es que usted tuviese ya la resistencia? ¿No me he escuchado? Parece que no me ha escuchado. Ok, entonces, señorita Melisa Reyes. ¿Me puede responder la misma pregunta? Vuelvo a repetir la pregunta. Si yo tengo dos planchas, una montada encima de otra, ¿cuál sería la forma, y conozco la resistencia de la soldadura, cuál sería la forma más simple de poder determinar yo la longitud de la soldadura? Pueden escribir en el chat, ¿eh? Ok, no me contesta tampoco la señorita Reyes. Ok, bien. Entonces vamos con otra persona con la misma pregunta. Para ver, el señor Ítalo Núñez, ¿me puede contestar? Si tengo dos planchas, una montada encima de otra, y sé cuánto es su resistencia de la soldadura, ¿cuál es la forma más simple de determinar la longitud?
Ok, no me han contestado. Ninguno me ha contestado. Por si acaso, yo tengo la nota de intervenciones en clase. Yo siempre tomo y llamo y voy a seguir llamando. ¿Okay? Ingeniero, disculpe. A las personas. Sí, dígame. Me parece que una parte hizo condiciones de equilibrio. Así es. ¿Ok? En ese caso, es el caso más simple. Yo asumo el equilibrio, ¿ok? Y supongo que las longitudes van a ser iguales. Y puedo sacar cuánto es el valor de la longitud. ¿Ok? Gracias, señor Ríos. Al menos usted me contestó. Así que tiene una buena nota por el momento. Todos tienen 20 cuando empiezan. Y a medida que yo empiezo a preguntar, yo voy descontando. ¿Ok? Esa es mi forma de evaluar. Porque se supone que ustedes están en clase. ¿Ok? Y al estar en clase me tienen que contestar. Si estuviéramos en físico, yo los levanto. ¿Ok? Porque si están durmiendo, yo los levanto. Yo voy y les tiro un sopapo. Así de simple. ¿Ok? Si es que están durmiendo. ¿Ok? O les tiro un poquito de agua también para que despierten. ¿Ok? ¿Por qué? Por eso es que ustedes tienen que ser responsables. ¿Ok? Empecé a terminar, fíjense, éramos 33 personas, 10 se han retirado. ¿Ok? Entonces, voy a tomar lista de nuevo. ¿Por qué? Porque se han ido, pues. Entonces, ya tengo acá capturado quiénes se han ido, porque yo tengo acá la pantalla y tengo los nombres de todos los que están acá. Entonces, es fácil después retirarlos. ¿Ok? Bien, entonces voy a hacer otro problema. Con la tristeza de que se han ido 10 personas. ¿Ok? Y bueno, y se han ido porque no quieren aprender. Ese es el problema en nuestro país. ¿Ok? Siempre tratando de sacarle la vuelta a lo que es la ley. ¿Ok? O en este caso, nosotros estamos en una clase, la ley es escuchar la clase. Si no, ¿cómo los evalúo? Y se supone que esta es una clase virtual. Entonces es de las dos partes. Bien, entonces voy a explicar pernos. Cuando yo quiero conectar algo a través de conectores, que no son soldaduras, ¿no? Uso estos pernos, ¿no? Que significa que voy a hacer huecos o orificios dentro de mis elementos estructurales, y a la hora que hago un hueco o un orificio, yo estoy reduciendo el área, como ustedes ya saben. Y hemos visto eso anteriormente, hemos visto las líneas de falla que se generan cuando yo tengo los elementos en tracción. ¿Ok? Entonces yo tengo que disminuir. ¿Ok? Bien, pero entonces en esos huecos que uno puede considerar para unir, uno va a insertar a los pernos. Entonces los pernos que se deben de usar son pernos, como lo dice acá, el A325, ¿ok? Que siempre lo van a tener en su cabeza en harto relieve. Un perno estructural tiene en su cabeza el nombre, ¿ok? Y es un perno de alta resistencia. Si fuese un A490, también es un perno de alta resistencia. Y esos pernos son los que se utilizan para fijar los elementos estructurales principales. El perno en sí tiene una cabeza, ¿ok? Tiene un vástago, y dentro del vástago tiene una zona que está con el hilo, ¿no? Acá en foto lo podemos ver. Este es su cabeza, el vástago, ¿no? Y dentro del vástago tenemos la zona que tiene el hilo, ¿ok? Esta zona que tiene el hilo, ¿ok? Es muy importante porque en el diseño yo puedo considerar que considero el área que está sobre el hilo o el área que está dentro del hilo, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Y está su guacha, ¿no? Que sirve para casualmente fijarlo, entornillarlo, ajustarlo. Y hay otro tipo de elemento perno, que es el
perno de máquina, que es el A307, que se usa en elementos no estructurales, ¿no? O en elementos secundarios, elementos que no involucrarían que la estructura falle. ¿Ok? Entonces, todo lo que es estructural, entonces yo voy a usar perno A325. Y lo que es no estructural, voy a usar el A307. El A307 no tiene relieve en su cabeza. ¿Ok? Es el perno de máquina, el perno común y corriente, que lo consigo en cualquier Sodimac, vamos a decir así. ¿Ok? Entonces, los pernos, ¿no? Deben ajustarse de acuerdo a lo que dice la tabla J31. Hay varios métodos, el método del giro de la tuerca, el método del indicador directo en tracción y la llave con torque. ¿Ok? Vamos a verlo ahora eso. Y la resistencia nominal de un perno aparece en la tabla J31. ¿Ok? Y dependerá si mi conexión es de aplastamiento, ¿ok? Entonces yo voy a tener que ajustar los pernos, ¿ok? Y en ese caso yo tendría que usar el ajuste mínimo, ¿no? Y si yo no ajusto, es decir, yo no requinto, ¿no? Yo no uso el ajuste mínimo, entonces los pernos quedan sometidos a una carga de tracción, pero el perno en sí va a estar suelto. Entonces el perno puede aplastarse en sus costados, por eso se dice conexión de aplastamiento. Existe la otra conexión que se dice que la resistencia debe estar dada por el elemento que tenga un deslizamiento crítico, ¿ok? Entonces, hacia un borde se puede deslizar, ¿ok? Hacia un borde se puede aplastar. Entonces, esta es la tabla de tracciones mínimas que debe de soportar un perno, ¿ok? Dependiendo del tipo de acabado, ¿ok? Hay un acabado tipo A, hay un acabado tipo B, ¿ok? En general usamos el acabado tipo A, ¿ok? Y si mi perno fuese de 3/4 de pulgada, ese perno va a tener 28 kips como mínimo para estar ajustado. ¿Ok? Entonces, este es el valor que significa que deben de aplicar en tracción para poder ajustarlo. ¿Ok? ¿Cómo es que ajusto? ¿Ok? Entonces, tengo el método del torquímetro. ¿Ok? Hay herramientas como estas, que se llaman torquímetro, que tienen un display digital en donde les indica cuál es la tracción o cuál es el momento que están aplicando, ¿ok? En el perno, ¿ok? Entonces acá directamente yo puedo decir, estoy trabajando con pernos de 5/8, yo debería tener 19. Entonces en este screen, en esta pantalla voy a leer, tenga 19 o más, y eso significa que ya ajusté el perno. Entonces, a la hora de ajustar el perno, yo también podría optar por utilizar el método de la vuelta de tuerca. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Con dos llaves, ¿okay? Una girando en sentido antihorario y otra girando en sentido horario, yo puedo lograr ajustar el perno. ¿Okay? A la hora que yo ajuste, en realidad lo que estoy haciendo es causar una deformación axial, ¿ok? Y esa deformación axial en realidad hace que yo esté teniendo una tracción en el perno, o sea, una presión de contacto. Según entonces la longitud del perno, que la consideramos desde el borde de una de las planchas hasta donde termina el perno, según esta longitud, yo voy a necesitar un cierto número de vueltas adicionales desde
el momento en que ya no puede mi mano darle mayor torque al perno. ¿Ok? Entonces yo pongo una llave sobre el perno, empiezo a atornicar, pero llega un punto en que ya la llave con mi mano ya no da. Ahí coloco un tubo de suple y le doy esta cantidad de vueltas según la longitud que tenga. ¿Ok? Entonces, si yo tuviese que esta longitud son 4 diámetros, por ejemplo, o si fueran 5 diámetros, necesita media vuelta en adición. ¿Ok? Entonces, las fallas que se dan en los pernos, ¿ok? Yo puedo tener, si yo lo tengo ajustado al perno, ¿ok? Entonces, si está ajustado el perno, eso quiere decir que hay una tracción en la interfase, ¿ok? Y en esa interfase significa que yo debo de cumplir la tracción mínima, ¿ok? Porque en esa interfase yo voy a tener que tanto la guacha como el perno van a estar en tracción. Pero eso significa que yo he ajustado al perno. Pero yo tengo algunas uniones que van a estar sueltas, como en el caso de las armaduras con pernos. Entonces, esto se va a mover. Entonces, yo puedo considerar uniones que son del tipo pin. Sobre el vástago del pin, entonces yo tengo que actúan fuerzas de manera que podrían cortar al pin. ¿Ok? Y eso es por qué. Porque en un lado, como tengo el hueco, en este lado de abajo, por ejemplo, puede moverse y pues este lado puede aplastar. O en el lado de arriba puede moverse y ese lado puede aplastar. Entonces yo tengo que esto está cortándose, ¿ok? Porque acá tengo menos P y acá tengo P, ¿ok? Y eso está originando que se quiera aplastar el perno. Entonces, estos son los que se denominan juntas de contacto o juntas de aplastamiento, que son las juntas que no van requintadas, o sea, no se ajustan. Y las juntas sin deslizamiento son las juntas que he ajustado. ¿He ajustado con qué? Con los valores que aparecen en esta tabla. ¿Okay? Entonces, en las juntas de contacto, ¿okay? Yo espero, ¿no?, tener, como se dice acá, en el contacto, ¿no?, las cargas, ¿no?, que puedan generarse. Y en la junta sin deslizamiento yo tengo que se puede aplastar en cierta medida, ¿no?, en las zonas superior e inferior, pero yo logro el aplastamiento, ¿no?, de esa junta con la tracción mínima. ¿Okay? Estas son algunas de las fallas que no queremos los pernos. Si nosotros ponemos el perno muy al borde, se genera la falla ojal. ¿Cómo le evitamos? Si es que nosotros consideramos las distancias mínimas al borde. ¿Ok? Si yo no hallo la distancia mínima al borde, entonces puedo tener el error de colocar el perno en algún lugar que no le corresponde. La falla de aplastamiento también se da, ¿ok? Esta es otro tipo de falla, es la falla de aplastamiento que se da, que no se llega a romper, como en este caso, como en la falla ojal, sino se aplasta, ¿ok? Y se aplasta porque se puso también muy al borde, ¿ok? Entonces hay que evitar ponerlo muy al borde, ¿ok? También puedo tener falla de tracción en la sección neta, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que esto era muy angosto, ¿ok? Y también las distancias laterales a los bordes eran muy pequeñas. Entonces, el perno puede fallar por tracción o el perno puede fallar por corte, ¿ok? Entonces tengo dos tipos de falla, corte o tracción. Si vengo a la tabla J32, ¿okay?, voy a encontrar los diferentes pernos.
Acá es donde hay que darse cuenta, ¿no?, de si yo considero el perno con hilo o considero el perno sin el hilo, ¿ok? Entonces, voy a dibujar acá un perno. Entonces yo tengo, mi perno tiene una cabeza, ¿ok? Tiene su vástago. Y luego, como les dije, viene la zona del vástago, pero que tiene el hilo, ¿ok? Entonces acá yo voy a dibujar esa zona del vástago con el hilo. Acá estoy exagerando, por supuesto, esto no es tanto, ¿ok? Pero es para que ustedes se den cuenta, ¿no?, que en la zona donde está el hilo, ¿ok?, yo tengo dos áreas, ¿no? Yo puedo tener un área como la que tengo acá, entre este punto, ¿ok?, y este punto, ¿ok?, ahí, entre esos dos puntos, entonces yo tengo un área, es el área AA, entre los puntos AA, ¿ok? O yo podría tener un área entre los puntos acá, BB, ¿ok? Entonces, yo puedo tener un área que es más pequeña entre los puntos BB, ¿ok? Entonces, cuando yo excluyo al hilo, ¿ok?, entonces, acá yo tendría, este es el caso del BB. Y cuando yo no excluyo al hilo, es el caso del AA. Eso quiere decir que estoy considerando al hilo, ¿no? No son excluidos, dice, ¿no? Mientras que en el caso BB son excluidos, ¿ok? Entonces, acá yo voy a tener cuánto resiste el perno en cada uno de estos casos, ¿ok? Por ejemplo, si yo dijese que mi perno va a trabajar, pero voy a suponer que he excluido el hilo, entonces mis áreas de falla serían las áreas tipo BB. Vengo acá donde dice cuando se ha excluido en el perno A325, donde se ha excluido del plano de corte, ¿no?, el hilo. Entonces acá yo tendría 90 en tracción y 68 en corte. Pero si yo dijese, no, yo no lo voy a excluir, entonces voy a trabajar con el área en AA, entonces yo tendría 90 en tracción y 54 en corte. ¿Ok? Entonces, eso es lo que resiste el perno. ¿Ok? Entonces, las dimensiones de los huecos la va a encontrar en la tabla J33. También, eso depende de cómo es el hueco estándar, hueco sobreagrandado, ojo chino alargado. ¿Ok? Entonces, yo tengo un perno de 5/8, mi agujero estándar debería ser 11/16, ¿ok? Y mi agujero sobreagrandado 13/16, y acá están las dimensiones para mi ojo chino y para mi ojo chino alargado. Siempre ese es el diámetro comercial más 1/8, o el diámetro comercial más 5/16, ¿ok? Y de esta tabla es muy simple sacar y ver el diámetro comercial, que lo tengo acá, y cuál es el diámetro que yo estoy considerando como diámetro del hueco. Otra nota importante es que entre los pernos, entre los centroides de los huecos,
yo debería de tener al menos 3 diámetros. ¿Ok? Y cuando yo tengo una unión que está traslapada, el último perno que yo considere debe estar en una longitud, ¿ok?, que yo debería de considerar por lo menos, ¿no?, de 24 veces el espesor mínimo de las dos planchas que yo estoy uniendo. ¿Ok? O 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, eso es si el elemento no va a estar en zona de corrosión. Si estuviera en una zona de corrosión, en un muelle, en un puerto, frente al mar, entonces yo debería considerar 14 veces el espesor, ¿ok? O 18 centímetros, ¿ok? Entonces, esta distancia L, desde el borde del traslape, es importante. Esa mínima distancia al borde aparece en la tabla J34, ¿ok? Que yo puedo tener o usar en ese caso. Entonces, vamos a ver, todavía nos queda un poco de tiempo, vamos a ver un ejemplito. Nosotros teníamos el ejemplo anterior, ¿no?, el que había puesto del ángulo, ¿no? ¿Dónde está ese del ángulo? 70 creo que era, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Plancha de 3/8 y voy a decir que sea una plancha de 5/16, ¿ok? Voy a duplicar esto, voy a borrar esto, esto y esto. Y veamos acá un ejemplito. Entonces, si yo quiero tener acá, entonces vengo aquí y digo, voy a tener dos planchas, ¿ok?, para unir. Entonces tengo una plancha por acá. Esa plancha está montada sobre otra plancha, así. Voy a decir, esta plancha es de 6 pulgadas por media. Y esta plancha es de 8 pulgadas y voy a decir que esto es media y esto voy a decir que es de 1/4. ¿Ok? Entonces, estoy jalando por acá y estoy jalando por acá. Desde el punto de vista de tracción, ustedes ya pueden resolver ese problema para resistencia de la plancha. Pero lo que voy a hacer ahora es, esto está en un eje común, transmitiendo esa tracción, ¿ok? Pero voy a poner acá una unión empernada, ¿ok? Entonces, como referencia, voy a decir, quiero poner una línea de 2 pernos, ¿ok? Entonces, si yo digo que mis pernos van a ser de media pulgada, eso quiere decir que yo tendré que usar el área de los huecos, ¿no? Tengo una sección, ¿ok?, que sería como esta, donde tengo el hueco para el perno de media pulgada, acá. Ahí está mi perno para media pulgada. Y en el otro, en el de 8, lo voy a hacer acá al costado. Voy a ponerlo un poquito más grande, ¿ok? En el de 8 eso se está uniendo con mis huecos, ¿no? Igual acá y igual por el otro lado, ¿ok? Son 2 huecos que tengo acá. Déjenme borrar acá. Tengo que poner los 2 huecos, ¿ok?
¿Ok? Entonces acá tengo mis dos huecos, en la plancha chica y en la plancha grande. ¿Ok? Entonces, para nosotros esto es 6 y la otra es la de 8. ¿Ok? Como esto es media, yo me voy a la tabla y veo, acá yo tengo media, ¿ok? Y mi diámetro estándar de hueco sería 9/16. ¿Ok? Entonces, esto tiene 9/16 como diámetro del hueco. ¿Ok? Acá yo tengo, entonces, un diámetro de hueco, y acá tengo otro diámetro de hueco, y entre ellos, ¿qué hemos dicho? Entre ellos hemos recomendado 3 diámetros de hueco. ¿Ok? Entonces, entre ellos hemos puesto, entre ellos debería haber 3 diámetros de hueco. ¿Ok? Y al borde, también mencioné, al borde deberíamos de tener, en este caso, estamos teniendo perno de media, al borde debería de tener 3/4, ¿ok? Entonces al borde, ¿no? Yo tengo acá el perno de media y el mínimo valor es 3/4 al borde. Entonces acá yo debería tener 3/4 y por acá 3/4 al borde. Entonces eso es mi distancia al borde, ¿no? Ahora me fijo, la 6 va a ser suficiente, ¿ok? Entonces yo digo, tendría yo 2 veces 9/16, ¿ok? Más 2 veces 3/4, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos da? Díganme ustedes. 2.63, ingeniero. Pulgadas. ¿Ok? .625, ¿cierto? Ok, entonces, ahí alguien me está contestando por el chat. Vamos a ver. ¿Dónde está? No lo veo. 2/1/8, bueno, ok. 2.6 o 2.625. Eso es lo que tenemos, ¿ok? Entonces, volviendo acá, tenemos entonces 2.625, ¿ok? Aquí, como valor. Eso es lo que tendríamos acá, ¿no? Tenemos 2 veces 3/4, ¿ok? Más 2 veces los 9/16, y debo de sumarle 3 diámetros del orificio, o te da 3 por 9/16, ¿no? A eso. Entonces, ahí tengo 3 por los 9/16, que me da 0.5, 6, y eso por 3 me da 1.6875. ¿Ok? Entonces, lo mínimo que yo debería de tener es este 1.6875 más 2.625, que me da 4.31. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo 4.3125 de pulgada. Esto sería el ancho mínimo.
para que resista esa configuración. ¿Ok? Entonces, siempre ustedes hagan, esa es una mala costumbre que yo tengo, siempre chequeo antes. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hemos chequeado y el ancho mínimo, este valor es menor o igual que 6, ¿no? 6 es para nosotros el ancho que tenemos. Ok, perfecto. Entonces sí va a entrar. Sí voy a poder usar 2 pernos. Esta configuración es posible. Ahora, ¿cuántas líneas necesito? No lo sé. Vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hubiera puesto una carga, ¿no?, de 25 kips? ¿Ok? ¿Qué hubieras pasado si yo hubiera puesto acá? Esta carga es 25 kip. ¿Ok? 25 kip. ¿Ok? Entonces acá yo tendría contra este 25 kips, ¿ok? Yo voy a tener que mis dos pernos, ¿ok?, me darían el phi por Rn, ¿ok?, el phi por Rn de estos pernos, ¿ok? Entonces, mis pernos eran de media, ¿no? Yo dije, recuerden, acá voy a encontrar la resistencia del perno, ¿ok? La resistencia del perno es acá, ¿a qué va a estar sujeto el perno? ¿Okay? Mi perno, mi conector, está aquí, ¿no? Acá está mi conector. Entonces mi perno, este 25, eso quiere decir que sobre el perno yo tendría 1250, ¿no? La mitad, ¿no? Y acá tendría la mitad también, ¿no? Entonces sobre el perno yo tengo un corte, ¿no? Esto se está cortando. Para aquí va y para acá va, ¿no? Entonces se está cortando el perno. Entonces voy a considerar que este está en corte. Si está en corte, ¿cuánto soporta el perno en corte? Voy a considerar que esta opción, que no estoy excluyendo, entonces en corte resiste 68 KSI. Entonces, voy a tener esto de acá, cuando lo multiplique por el área del perno, ¿ok? Yo tendría entonces en este caso, para el perno de media, el phi Rn, voy a tomar que es, el phi es 0,75 y el Rn es, ¿cuánto dije? 68. 68 KSI. ¿Okay? O el phi NB, perdón. Entonces acá yo tendría 0,75 por 68 y por el área del perno, ¿no? El área de nuestro perno, ¿cuánto es? Es el área de un perno de media, ¿no? ¿Ok? Entonces acá, para media pulgada, ¿no?, yo tendría un área de perno que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿no es cierto? En este caso, media pulgada, yo tengo 0.5 al cuadrado por pi, que es 3,1416, entre 4, que me da 0.196, casi 0.2, ¿ok? Entonces acá tengo 0.196 pulgadas al cuadrado, ¿ok? Entonces esto es por 0.196. Entonces, eso quiere decir que un perno de media, en este caso, yo tendría 0.75 por 68 y por 0.196, me resiste 9.99 toneladas, kips, perdón, 9.99 kip, ¿ok? Eso quiere decir que, ¿cuántos pernos necesito? El número de pernos sería en este caso necesarios, ¿no?,
sería 12,5, ¿ok? Por perno, o sea, 12,5 por perno tendría que cambiar yo para esta distribución o poner otra línea de pernos, ¿ok? Poner otra línea de pernos, ¿ok? Entonces, mi número de pernos efectivo que yo necesito sería el 25 sobre lo que resiste un solo perno, ¿ok? Entonces yo tengo acá 25 sobre lo que resiste un solo perno, que es 9,99, y esto me va a salir que un número que no es ingenieril, por supuesto, ¿ok? 25 entre 9,99 me sale un valor de 2,5, ¿no? O sea, 2 pernos y medio, no hay 2 pernos y medio, ¿ok? Entonces yo o pongo 3 pernos o pongo 4 pernos. Según la distribución que yo estaba planteando, yo pondría 4 pernos, ¿ok? Entonces tendría que poner 2 líneas de pernos, ¿ok? Ese sería el resultado. Entonces, como ven, es bien simple diseñar con pernos, ¿ok? Lo único que tengo que darme cuenta es cómo están distribuidos y cuántas líneas yo voy a poner. Y lo principal, las áreas, ¿ok? Bien, vamos a quedarnos ahí esta mañana. Entonces,